Epístola 22 de la obra Likutei Amarim del Tania, del rabí Shneur Zalman de Liadi. El rabí fue quien fundó el movimiento de Chabad. Resulta que el rabí expresa en esta epístola 22, en esta carta, que se las voy a leer, un disgusto que él tenía porque tenía una cantidad enorme de interferencias de las personas que lo seguían, sus enseñanzas y eso, pidiéndole audiencias privadas, ¿sí? Y eso no le dejaba tiempo para poder estudiar Torah. Aquí, bueno, esto se logra ver mucho cuando una persona de pronto dice, quiero servir a Dios, y la persona comienza a hacer servicios institucionales, y se olvida de la mejor parte, que es estudiar Torah y hacer los servicios. Hacer el servicio a Dios es tener el tiempo para hacer shaharit, minjá, arbit, las tefilot. Pero la gente lo confunde con el movimiento, ¿no? La gente confunde acción con movimiento, con moverse. La carta dice así, se las voy a leer. De mi oculto amor por vosotros fluye un abierto reproche. Venid ahora y debatamos. Recordad los días de antaño. Considerad los años de cada generación. ¿Ha sucedido alguna vez semejante cosa en días pasados? ¿Dónde en efecto habéis encontrado semejantes costumbres en cualquiera de los libros de los sabios anteriores o posteriores de Israel, que fuera hábito y norma establecida solicitar consejo en asuntos mundanos acerca de qué hacer en cuestiones del mundo físico? Semejantes preguntas no fueron formuladas siquiera a los más grandes de los anteriores sabios de Israel, tales como los Tanaim y Amoraim, a quienes ningún secreto estaba oculto. Dice la nota a pie de página 1 de la página 299 de Likutei Amarim del Tania, dice, al comienzo de la carta original, el Alter Rebbe define tiempos prefijados durante los cuales recibirá gente, de ahí en más para audiencias privadas y ejidut. Luego protesta con vehemencia el que numerosas solicitudes de consejos sobre asuntos mundanos interfieran con otras áreas de su actividad de Torah. Como preguntan nuestros sabios en Shabbat 10a, ¿es concebible que Moshe empleara todo el día juzgando? ¿Cuándo hallaría tiempo para estudiar Torah? Esto está en Likutei Amarim del Tania, cuarta parte, Igeret a Kodesh, que son las epístolas 21 a la 32. Bueno, cierro comillas y vamos a hacer la reflexión de esta epístola que el Rebbe Shneur Zalman de Liadi hizo a través de la carta, expresando su inconformidad, al final su inconformidad con él mismo, ¿no? Porque recordemos que el que camina hacia la conciencia Aleph, hay un punto en el que uno se enoja más con uno mismo que con el otro. Puede que el otro le cometa alguna situación, sea piedra de tropiezo, pero al final uno se enoja con uno porque a uno le faltó conciencia para no caer en ese tropezón, en esa caída, ¿no? Y es interesante ver cómo el Alter Rebbe se desequilibró. Ojo, se desequilibró ¿dónde? Voy a hablar aquí para que vayan pensando en qué sefirá estaba desequilibrado este rabí, el fundador de Chabad. Espero de verdad que muchos, ojalá lo escriban para ver si lo pensaron de verdad. Que muchos hayan pensado en Sefirá Geburá,
¿Por qué? Porque Sefirá Geburah es disciplina, es restricción, es poner límites sanos. Las únicas personas que se incomodan cuando usted pone sus límites es las que se beneficiaban cuando no tenía límites. Si usted ha sido una persona con un desequilibrio en Gesed en cuanto a que tiene más misericordia de los demás y que con usted mismo, que a la vez hay un desequilibrio en Geburah porque no sabe poner límites, el día que usted decida poner límites, usted va a empezar a perder relaciones porque esas personas que se veían beneficiadas con sus desequilibrios en Gesed y Geburah, o de pronto solamente en Geburah, son esas las que van a salir corriendo porque van a decir, ay, pero miren a este cómo ha cambiado. Ahora, ¿quién se cree? No puede atenderlo a uno, no puede esto y no puede aquello. No me puede contestar, no puede. Pasa eso, pasa. Piénsenlo, piensen en una relación laboral, piensen en una relación de amistad. Esa amiga, ese amigo con el que usted ha sido siempre misericordioso y dadioso, pero se da cuenta que usted no está teniendo límites con esa persona y que esa persona puede que se esté aprovechando de su tiempo, de su inteligencia, de su conocimiento, de su dinero, de su amor, de su caridad. Y resulta que ella solo recibe esa otra persona y no da nada. Aquí no hay límites sanos. Entonces usted empieza a darse cuenta de eso, comienza a poner límites y esta persona se aleja porque usted es el malo, ¿no? Si usted acostumbra a su jefe a llevarle café todos los días al escritorio, a llevarle agua todos los días al escritorio, a llevarle un chocolate todos los días al escritorio, ya que no se lo lleve, usted es el malo. Entienda eso, comprenda eso. ¿Qué pasó acá? Resulta que el Alter Rebbe se había desequilibrado por los muchos pedidos que tenía de audiencias privadas de las personas que estudiaban con él. Así que eso terminó destruyendo su tiempo privado para el estudio de la Torá. Como el Rebbe no pudo contener y poner límites ante las exigencias de las personas que estudiaban con él, entonces, en ejercicio de su dimensión gebúrica, comenzó a poner límites a sus audiencias. Y este es uno de los elementos más positivos de la dimensión de la fortaleza, de la dimensión de la restricción, de la dimensión de la Geburah. Que además en el momento en que se graba este video es lo que estamos trabajando en el Omer. Sefirá Geburah. ¿Qué pasa? Que el Alter Rebbe se vio desbordado de decenas de pedidos, de cientos de pedidos, de mire, es que me está pasando esto, es que me duele la cabeza, ¿yo qué hago? Es que me peleé con mi esposo y ¿yo qué hago? Es que mi esposo me fue infiel y ¿yo qué hago? Es que quiero celebrar el Brit Milá y ¿yo qué hago? Es que quiero... Esas no son cosas para consultar usted, eso cada quien... Para eso se estudian los secretos del cielo, ¿verdad? Para que la persona aprenda por sí misma a solucionar ese tipo de problemas. Hay, por supuesto, preguntas que hacer y hay cosas que hay que saber. Y de hecho, el que quiera preguntar puede preguntar y se trata del que vaya a responder en el límite que pueda tener, que crea que puede tener, ¿no? Hay personas que, y ustedes se dan cuenta, que silencian. Ahí hay una polaridad masculina. Hay personas que deciden... Bueno, hay, por ejemplo, mira, de 50 comentarios, 48 son negativos, entonces yo voy a inhabilitar los comentarios porque es que ya estoy aburrido de leer esto y ya estoy aburrido y voy a silenciar. Eso es hacer uso de la polaridad masculina. La polaridad masculina silencia al otro. Silencia, ¿sí? Ahí se hace uso. Cómo los límites se van ajustando, entonces de pronto es necesario silenciar a una persona, no a todos, porque es que son más los comentarios positivos que los negativos, no hay por qué silenciar a todos, pero hay personas que no toleran ni siquiera un comentario negativo de una persona, entonces silencian a todos y deciden no escuchar a nadie, no leer a nadie, no contestarle a nadie, no responderle a ninguno, porque a todo el mundo hay que ignorarlo, porque yo no voy a estar leyendo eso que me están preguntando, que me afecta, que me altera. Cada quien decide cómo hacerlo porque cada quien sabe qué es lo que soporta, ¿no? Hasta dónde soporta. El Alter Rebbe estaba desbordado, había perdido tiempo para estudiar,
Él se la pasaba atendiendo personas, pasaban días y días en las mismas, y esa situación comenzó a producir interferencias que no lo llevaban al objetivo de su vida, que era estudiar Torá. Entonces, había otro objetivo y ya se lo voy a decir. La exigencia de los que estudiaban con él fue de tal magnitud que provocó un desequilibrio entre su tiempo de estudio y su tiempo de reflexión. ¿Qué pasó? Y es algo donde es donde se pedía la empatía. El Alter Rebbe pedía esa empatía, ¿no? Y bueno, él no podía esperar a que la gente tuviera la empatía, entonces tuvo que poner límites y hacer uso de su dimensión gebúrica. Pero la pregunta que una persona, en vez de ir a juzgar y decir, no me contestas, si me contestas, no me quieres atender, si me quieres atender, ¿por qué? Porque y el ego siempre, el yo, es pensar. Es como pensar, ¿de dónde puede sacar luz? ¿De dónde puede sacar conocimiento, dad, una persona a la que se le va apagando su luz porque no se conecta a la fuente que le da luz? Me voy a explicar. Si la fuente de luz es la Torá, es la oración, la tefilá, ese itbonenut, esa relación con Dios, esa conexión, la meditación, ¿sí? Conocer al ser humano en sus manifestaciones, y la persona no se está conectando con eso porque el tiempo no le da, porque está embarcada en lo institucional, está embarcado en servir en la sinagoga, está embarcado en enseñar, está embarcado en no sé, está embarcado en el movimiento más que en la acción, está desconectado de la fuente que le brinda, de donde obtiene la luz. Entonces, si esa persona no tiene tiempo para conectarse con la luz, ¿de dónde me va a seguir pasando esa luz a mí que estoy recibiendo? Entonces se necesita comprender esa parte, que si no nos mantenemos conectados a la luz se apaga, la luz se va apagando. Y esas interferencias pueden venir de cualquier sefirá, de cualquier facultad del alma. En el Alter Rebbe las interferencias eran por la cantidad de audiencias que le solicitaban. Pero, por ejemplo, hay otra situación que fue la de Maimónides. Él era médico y estuvo en Egipto, trabajaba como médico del sultán por la mañana, trabajaba por la tarde atendiendo personas que iban con enfermedades y eso. Por la noche estudiaba. Y la obra, una de las obras principales de Maimónides, que se escribió en 1180, más o menos como una década así, más o menos es la fecha, 1180, 1190, la obra de la Guía de los Perplejos la escribió durante noches en 10 años. Durante 10 años, pero por la noche la escribió. ¿Por qué? Porque no tenía más tiempo. En la mañana era médico del sultán, por la tarde atendía a otras personas. Y en la noche era que estudiaba y que le dedicaba a la escritura. Tenía un trabajo excesivo. De ahí vino las interferencias de Maimónides. En la mayoría de personas, las interferencias vienen por el día a día. El día a día. Es ahí donde eso es lo que significa. Es meterse en el día a día, es ocupar el tiempo. Pues, por ejemplo, una madre de familia, una ama de casa que se la pasa todo el día, desde que amanece hasta que se acuesta, haciendo oficio, lavando, barriendo, trapeando, lavando el arco, una cosa, haciendo lo otro, y no tiene tiempo, porque es que no encuentra tiempo para estudiar Torah, no encuentra tiempo para orar, no puede hacer la cuenta del hombre porque qué cantidad de oficio. Lo mismo una mujer que trabaja en una oficina, no tiene tiempo para orar, para leer Torah, para estudiar los secretos del cielo, porque ¿a qué hora? ¿Cómo esa luz se va apagando? La luz, cuando en Secretos del Cielo se habla de luz, nos estamos refiriendo
a la conexión, a esa energía Aleph que nos viene del Creador, del Ein Sof. Bajando, por supuesto, primero vibraciones, luego energías, luego frecuencia, y viene hacia nosotros como una energía Aleph de unidad. No nos llega. Y cuando se nos va apagando la luz, se le va apagando la luz a la persona cuando no tiene tiempo para conectarse con la Torá, para estudiar los secretos del cielo, para hacer tefilá. Se le va apagando la luz a esa persona. Por esa razón, yo no me canso de decir que una de las sefirot más importantes es Sefirá Geburá, la sefirá de la restricción, de la disciplina, de la fortaleza, del deseo, del poder, de la fuerza. ¿Para qué? Para poner límites necesarios ante esas interferencias. Hombre, sí, el ama de casa pues debe hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, hacer sus oficios en la casa y esto, pero lo primero que yo voy a hacer es mis oraciones antes de embarcarme en el día a día. Lo primero que yo voy a hacer es leer Torah. Lo primero que yo voy a hacer es conectarme con el Creador, con la fuente, con Dios, con el Eterno, con el Ein Sof, para cargarme, como esas lámparas de sol que se cargan con la luz, para poder sostener la luz en la noche. Bueno, así nos cargamos de luz para que en momentos de oscuridad, para que en momentos de dificultad, de carencia, de enfermedad, podamos tener como una reserva. Porque además, si se dan cuenta, cuando una persona está enferma no le dan ganas de orar. Debe, pero es cuando menos le dan ganas de orar. Y si tiene reserva de luz, pues va a poder resistir. Pero si no se mantiene conectado a la fuente, en momentos de oscuridad menos, va a estar más oscuro. Entonces, solución: decir no a las reuniones que nos llevan a perder el tiempo. Decir no a las conversaciones innecesarias con los demás. Por supuesto, no podemos caer en un extremo de rechazar el vínculo social, porque entonces desequilibramos Yesod. No estoy diciendo eso, deben tener ese discernimiento. Pero debemos cuidar nuestro tiempo personal. La persona debe tener por lo menos 1 hora diaria para sí misma, para meditar, para orar, para conectarse con Dios, consigo mismo, para hacer teshuvá en la noche, si no tiene la hora en la mañana y 1 hora en la tarde, pues divídalo, 1/2 hora en la mañana y 1/2 hora en la tarde, pero no debería ser así. Debería ser 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, por lo menos. Conéctese, enraice sus pies a la tierra, a la naturaleza, respire, utilice el aire, mírala, contemple un animal, contemple la naturaleza, contemple el azul del cielo. Mirar el Gesed del azul del cielo trae Gesed, trae misericordia. Lo que se conoce como interferencias es barur. Eso vienen siendo esas interferencias. Y lo primero es identificarlas, ¿no? Identificarlas como todo, el primer paso. Entonces uno ahí dice, bueno, ¿en qué estoy gastando mi día? ¿Realmente qué hice provechoso hoy? ¿Hice algo provechoso? ¿O pasé todo el día barriendo, trapeando, escribiendo y haciendo cuadritos en la oficina de Excel que me pidieron una tabulación que no lleva a ninguna parte? Se deben dejar de lado los pesolet, los desperdicios, para depurar, ¿sí? Para que una persona pueda ir oscilando entre una dimensión y otra, y se han dado cuenta que es oscilar, todo el tiempo que yo he hablado de oscilar entre una sefirá y otra, es eso que hemos aprendido en la cuenta del Homer, ¿no? Una persona debe oscilar para ascender en las dimensiones del árbol de la vida. No puede ser unidimensional, no se la puede pasar en un solo sendero. Y es que pinto y me paso todo el día pintando y pintando y pintando. O enseño y me paso todo el día en función de eso. Cada cosa, cada ejemplo, ¿no? La persona debe irse depurando, debe ir reconociendo, debe tener un refinamiento personal, definiéndose. Hay que lograr ser mejor persona y la referencia es uno mismo, ser mejor que ayer. Hoy soy mejor que ayer. ¿O no? No estoy haciendo las cosas bien. Hay que tener esa ética. Hay que irnos, no quisiera utilizar la palabra midiendo, pero es como que irnos superando, ¿no? Autosuperándonos.
Para eso, por supuesto, debemos esforzarnos, porque bueno, el objetivo no se alcanza. Hay que esforzarnos, hay que persistir en la disciplina Netzach de Geburah. De ahí, de hecho, es que viene esa frase que dice, es preferible un Baal Teshuvah que un Sádic. Es preferible un demonio arrepentido que un justo, en el sentido que el que hace Teshuvah es superior al que es a un Sádic, al justo. ¿Por qué? Porque esa persona está retornando, esa persona está haciendo un esfuerzo, está soltando, esa persona ha vencido un ángel. ¿Cuándo una persona ha vencido a un malach, como lo hizo Jacob para poder llamarse Israel? ¿Cuándo ascendió Jacob de conciencia, de pasar de ser Jacob a Israel? Cuando venció un malach, cuando venció un ángel. ¿Cuándo una persona vence un ángel? ¿Qué significa eso? Hay un ángel, hay un malach, y recuerden que malach no necesariamente es positivo o negativo, no es confirmado en gracia o el demonio, no. Un malach que esté operando, que esté haciendo X trabajo en una persona, esté influenciando a una persona de alguna manera. Y vamos a hablar entonces de que es un malach que está, un ruach tumá, un malach que está operando para que esa persona caiga en transgresión, cometa averot, para que esa persona no salga de la ira, para que esa persona, cuando la persona vence, se autorregula, se autoobserva, se autorregula, identifica, se refina, reconoce las interferencias, el barur, cuando saca y deja de lado pesolet, los desperdicios, esa persona deja la ira y esa persona venció un malach. Cuando esa persona ha vencido ese malach, que la atormentaba, el malach, un masik, un shedin, un malach no puede interferir en su libre albedrío, no puede interferir en su voluntad. Imagínense que es como un payaso, como alguien que está intentando hacer morisquetas, cosas, movimientos, malabares para distraerle a usted, pero si usted no le presta ni 5 de atención no pasa nada. Pero si usted permite que eso lo distraiga, logró su objetivo el payaso. Por eso es más importante, por eso es superior quien hace Teshuvah, un demonio arrepentido, que uno que siempre ha sido justo, porque no ha tenido que retornar de ninguna parte, no ha tenido que vencer a ningún ángel, no ha tenido que tener mayor esfuerzo, sino, bueno, mantenerse en su justicia, en su santidad, en su kedushá, sí, que no es fácil, pero tiene más mérito el otro, tiene más mérito el otro. Muchas veces es la misma persona que se autosabotea y que genera ese barur, esa interferencia. Entonces no puede concentrarse en esforzarse, no puede concentrarse en desechar los desperdicios, no puede concentrarse en lo que tiene que hacer realmente, sino que se distrae con cualquier cosa, facilito se distrae, pasa una mosca y se distrajo. A veces también puede ser que somos nosotros los que con nuestras acciones, de pronto hasta inconscientemente, hacemos que el otro tenga interferencias. Se puede volver la persona piedra de tropiezo para el otro, con su necedad. ¿Por qué? Porque cuando la persona no ha encontrado el sentido de su existencia, cuando la persona no ha encontrado su misión, cuando la persona no ha identificado sus talentos, cuando la persona no ha encontrado el propósito de su vida, molesta al otro, porque no está pendiente de su juego, de su cartón, de hacer lo suyo, de lo que le toca, de su ticún. Caramba, todo lo que hay que hacer. Si nosotros nos ocupamos de nosotros mismos, no tenemos que ver si el otro fue vestido con morado y verde y eso no pega, si el otro se puso esto, si el otro está gordo o está más flaco, si el otro tiene el cabello amarillo, lo tiene negro, si lo tiene rojo, lo tiene rosa, si el otro me miró, no me miró, si el otro se enojó, no se enojó. O sea, si usted está en lo suyo, no hay payaso que lo distraiga. Así. Son personas que andan interrumpiendo la ascensión espiritual de los demás porque no saben qué hacer consigo mismo, porque está en la oscuridad. Está en la oscuridad, entonces no puede ser luz para el otro. No puede ser luz para sí mismo, no puede ser luz para el otro. Es eso de andar dos ciegos, ¿cómo van a andar dos ciegos, no? Y bueno, de todas maneras yo aprovecho, es una forma de verdad que les cuento que es algo que yo agradezco eternamente a mi mamá. Cuando yo era niña, sufría mucho y yo hasta creía que me tenía rabia. Yo decía, mi mamá no me quiere, porque tiene una geburá fuerte, una disciplina, una restricción, todo el tiempo fue así, ¿no? Ya no, ya todo amor, todo
todo perfectísimo hace mucho tiempo, pero a lo que voy es que, claro, de niña y no digamos joven, pero de niña, adolescente, era una situación que yo hasta llegaba a dudar. Yo decía, no me ama, no me quiere, porque era impresionante. O sea, levántate a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana empiezas a estudiar piano hasta las 12 del día en una escuela de bellas artes. A las 12 del día almuerzas y a las 12:45 pasan por ti para que te lleven al colegio, regresas al colegio y a las 6 de la tarde que regresas al colegio come y ponte a estudiar hasta las 9 de la noche. Hacer tareas y si no hay tareas estudia la clase que te toca para el día siguiente. Cuando fue a bachillerato fue lo contrario. Te levantas a las 5 de la mañana, desayunas, además desayunos que la verdura, que la cosa, cuando no me daban papitas, no me daban para comer papitas y cositas en el recreo, porque no, y todo el mundo comiendo papitas y empanadas y la cosa, y tú no, tú tienes que comerte el jugo de mora con espinaca y el masaje en el cabello de yo no sé qué, y que te chorree la panela así, y yo detestaba eso. Y no lo entendía en ese momento. Y esa disciplina de verdad que yo no la entendía, para mí era abuso, para mí era una locura. Y yo hasta lloraba muchas veces, era de verdad que fuerte para mí, fue muy fuerte, aunque ahora me ría, fue fuerte para mí. Y ustedes dirán, era una bobada en vez de desagradecida, pero así somos, desagradecidos. Y yo pensaba todo eso. Y entonces ya en bachillerato era levántate a las 5, de 6:45 a 2:45 en el colegio, almuerzas a las 2 de la tarde, te vas a piano, a solfeo, a armonía, a coro, a esto, y a las 6 de la tarde vienes y a hacer tareas. Y una disciplina así, ¿no? Una disciplina, una persistencia, una cosa que yo no entendía y bueno, con el tiempo ya pude entender una mujer regida por Saturno, una mujer del mes de Tebet, tierra, elemento tierra, que la disciplina era algo importante. Y logré entender y amar y darle gracias a Dios porque sin esa mamá yo no tuviera la disciplina en mi vida, el hábito de estudio y que yo no puedo estar sin leerme un libro. El poder, porque es que, y entendí, ¿no? Bueno, el contrato del alma, ahí podía pasar algo, me entero del contrato del alma y me niego a entenderlo, a creerlo, porque yo, no, ¿quién dijo? Es que es esto, es que es aquello, o pasa que se deja entrar la luz del SOT y entiende uno y uno, ay, viene ese arrepentimiento de que, ay, cómo no aproveché y cómo no había entendido yo esto tan elemental, cómo no había entendido yo que esa disciplina, que esa restricción era por amor. ¿Cómo no lo había entendido? Entonces, eso nos pasa mucho. Es esa restricción por amor que hacemos. Literal, les digo que yo llegué a pensar y pensaba, mi mamá es la más mala del mundo, ¿cómo es posible? Todo el mundo normal haciendo, y yo aquí estudiando, leyendo. Le contara cada anécdota. Hoy en día me da risa, pero en su momento para mí era una tragedia. Y en su medida y con los límites y con la distancia que pueda haber en esta situación que le acabo de contar, personal, miren ustedes su relación con sus padres, con su madre, con su padre, y traten de encontrar la belleza, el amor en las restricciones de lo que hacía con ustedes, el amor en la disciplina, porque eso depende de la historia de sus padres, eso depende de cómo están influenciados y predestinados sus padres. Bien, si lograron ubicarse ellos por encima de los astros por los que eran regidos, o si no, limitaron su vida a lo predestinado, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, si es tan complicado, pónganse en los zapatos de los demás, tengamos empatía. Si es complicado para nosotros, y lo sabemos porque lo sabemos en la cuenta del hombre, la minucia, ¿no? El detalle de cada sefirá interna del árbol de la vida, y se hace complicado. A veces se nos presentan situaciones que decimos, no, me quedo grande, yo no puedo, no. Por lo menos este año no. Este año no fue que esa sefirá quedó equilibrada. Pongámonos en el lugar. Ahora que hay tanta información y que se nos es explicado esto con tanto detalle, imagínense nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y demás, nuestros ancestros que no tenían información, que no existía el internet,
que un libro era costoso, que de pronto aquellos a los que les tocó, que de hecho las mujeres ni podían acceder a la lectura. Hay tantas cosas por comprender para dejar de juzgar, porque cuando comprendemos se suspende el juicio, llega esa. Más bien empezamos a sentirnos nosotros, en vez de culpar al otro, empezamos a culparnos nosotros. Es un primer paso, ¿no? Y ya luego ahí viene el perdón hacia nosotros mismos y el sabernos inocentes y así. Cuando una persona está perdiendo su tiempo, cuando vemos a una persona que pierde su tiempo, es un elemento clave para comprender que esa persona no ha desarrollado su sentido de la existencia. Esa persona no tiene ni idea cuál es el propósito de su vida. Esa persona no tiene ni idea cuál es la misión. Usted ve a una persona desocupada hablando de otro, esa persona no tiene ni idea cuál es el propósito de su vida. Si usted vive pendiente que yo esto y que yo aquello, me refiero a ustedes, ¿no? Si alguien vive pendiente que usted esto y usted aquello, esa persona no tiene ni idea por dónde va su vida. No sabe cuáles son sus talentos y no los ocupa. No sabe cuál es su misión de vida, no sabe cuál es su propósito de vida. Entonces vive pendiente de la vida suya, de corregirlo, de decirlo, de criticarlo, de mirarlo, de hablar de ustedes. Es ese sinat hinan, ese odio gratuito. Y es también ahí donde puede tomar un protagonismo la pereza, ¿no? Es grave la pereza porque es no darle el valor a cada minuto de nuestra vida, un tiempo que además no vuelve y que luego se lamenta la persona por no haber ocupado el tiempo como tenía que ser. Hubo un cantante, porque él falleció ya, un cantante de música normalita, una música normalita por mi tierra, por la región Caribe, y que él tenía una canción que decía, él se la cantaba a su hijo, ¿no? Y la canción decía, fulanito, porque da el nombre del hijo, y dice, quiero que si seas zapatero, que seas el mejor. Y no importa cuál es la misión de su vida. Si la misión de su vida es ser zapatero, si la misión de su vida es cantar, si la misión de su vida es dibujar, ser artista, si es escribir, si es enseñar, si es ser enfermero, si es ser médico, si es ser profesor, no importa. Pero cuando lo haya definido, identificado y decidido que es por ahí, entréguese con toda su geburá, con toda su disciplina, con toda su fortaleza, con todo su deseo, poder, fuerza. Eso es geburá. Y eso es una geburá en equilibrio. Usted es feliz cuando conoce el sentido de su existencia, su propósito de vida, sus misiones de vida, porque a veces es más de una. Entonces se esforzó y vio la consecuencia y el fruto de equilibrar sus facultades en su personalidad. Y van a ir llegando a ese momento, a ese instante, a ese tiempo de felicidad. Yo sé que sí, que todos lo van a lograr, todos, porque al estudiar los secretos del cielo eso es lo que se consigue. El corazón se vuelve un corazón dulce, el corazón comienza a identificar sus desequilibrios, el alma identifica sus desequilibrios y comienza a trabajarlos y equilibrarlos y se restringe y hay continencia y hay abstinencia y hay disciplina y luego se suelta un poco y hay esa misericordia y hay esa armonía, esa belleza, esa humildad, esa vinculación, esa persistencia, esa voluntad, ese entendimiento, esa sabiduría. Así que bueno, espero que esta historia del Alter Rebbe nos sirva a todos para recordar que Geburá es importantísimo y que debemos trabajar nuestra dimensión gebúrica en poner sanos límites para poder ir hacia nuestros objetivos principales, que no desviarnos por el día a día y la cotidianidad. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.